Listo, creo que ya estamos grabando. Bueno, entonces arrancamos una nueva sesión del Seminario de Epistemología Contemporánea, retomando el texto de Paul Feyerabend y esta propuesta de anarquismo epistemológico y formas pues, raritas de concebir la construcción de conocimiento, formas también rebeldes, alternativas, disidentes de pensar y de relacionarse con lo que existe. Y pues bueno, hoy vamos a hablar de ciertas limitaciones que tiene, digamos, el conocimiento, digamos, la teoría en particular, ¿no? Como esta relación que guarda con los hechos empíricos, pero como que hasta qué punto, pues, una teoría los abarca totalmente, o también hay hechos que normalmente desbordan las teorías pues, que conocemos y que construimos también. Entonces, no sé quién quiere arrancar con una primera reacción y ahí vamos conversando. Pues si quiere comienzo ahí para... Hágale ahí. Pero me da permiso para compartir, Kevin, porfis. Sí, 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 claro. Era el Tararara. capítulo 5, ¿cierto? Sí. Sí, sí, sí. Ah, bueno. Pues se repitió un poco, pero bueno, volvemos a... A ver, convertir como moderador. Espérenme. Ya. Sí, ya ven la pantalla, sí. Sí, ahí ya se ve. Bueno, yo llamé, pues, mi intervención, la creación de los lenguajes observacionales. Em, Bueno, ya ahí vamos explicando a medida que lea qué es un lenguaje observacional. Entonces, para mí en este capítulo, Feyerabend sostiene la tesis según la cual la mayoría de las teorías, o ninguna, es isomorfa a los hechos. Esta sensación de adecuación de una teoría con los hechos se debe a aproximaciones ad hoc y también a la creación de lenguajes observacionales. Yo creo que yo ya lo había dicho, pero al menos ateniéndonos a este capítulo y ya lo habíamos discutido, pues al menos en este capítulo Feyerabend parece ser que da un vuelco a un idealismo o a un constructivismo científico. ¿En qué sentido? Si el realismo científico sostiene la tesis de que tengo una teoría o un modelo y ese modelo lo debo constatar con los hechos y los hechos van a ser como los hacedores de verdad, es la categoría que utilizan los analíticos, o los truth maker, que es la categoría en inglés de mi teoría. Es decir, como si los hechos fueran árbitros para decidir entre una teoría y otra, aquí pareciera ser lo contrario. Pareciera ser que ninguna teoría es isomorfa a los hechos, o sea, no hay una teoría idéntica o que describa de manera idéntica los hechos. Y además, esa adecuación que a veces sentimos que se puede dar entre una teoría y los hechos, dice Feyerabend, utilizando una locución latina, se debe a aproximaciones ad hoc. O sea, es como, si se quiere, aproximaciones o postulados arbitrarios. O sea, postulados que yo propongo para que mi teoría funcione, más no que esté en la realidad. Esta locución latina ad hoc pues se utiliza en argumentación jurídica y en argumentación también en general para referirse a postulados que uno propone para poder demostrar otra cosa. Pero por lo regular esos postulados tienden a ser arbitrarios. Yo creo que ya había traído el ejemplo de un argumento que es el del dragón en el cuarto, que vuelvo y lo repito para de pronto los que no lo recuerdan, que es un ejemplo de argumentos ad hoc, que es, por ejemplo, decirle a Kevin, Kevin, detrás suyo hay un dragón. Y Kevin llega y me dice, pero es que yo no lo veo. Y yo le digo, no, es que el dragón es invisible. Y Kevin, bueno, lo debería escuchar. No, es que el dragón genera unas ondas que son indetectables para el oído del ser humano. Y Kevin, bueno, entonces si le pongo aerosol, pues lo va a poder ver. O sea, ya le mancho su piel. No, es que el dragón tiene una propiedad en su piel para que se blinde pues del aerosol, ¿no? Y así sucesivamente voy proponiendo aproximaciones ad hoc para que la teoría pues se haga más fuerte. Esto es un debate duro
porque si nos trasladamos a una versión realista muy fuerte de la ciencia, pues los científicos dirían, nosotros, pues obviamente tenemos que demostrar nuestras teorías con evidencia empírica. Obviamente tenemos supuestos que no se demuestran empíricamente, pero hay que darle favor a la evidencia empírica. Aquí acaso Feyerabend parece ser que dice que cualquier teoría utiliza aproximaciones ad hoc, cualquiera. Entonces es difícil porque si todas las teorías utilizan aproximaciones ad hoc, yo cómo distingo de entrada, y ahí está la pregunta, de una buena teoría de una que no lo es, porque todas saldrían en teoría aproximaciones ad hoc. Pues bueno, no sé, es una cuestión que dejo. Entonces, dice, cito a Feyerabend a la altura de la página 46, una larga cita para complementar lo que más o menos he querido exponer, y dice lo siguiente: las aproximaciones ad hoc abundan en la física matemática moderna, desempeñan un papel muy importante en la teoría cuántica de campos y constituyen un ingrediente esencial del principio de correspondencia. Por el momento no nos interesan las razones que puedan aducirse a favor de este hecho, solo nos interesan sus consecuencias. Las aproximaciones ad hoc incluso eliminan por completo las dificultades cualitativas, producen una impresión falsa acerca de las excelencias de nuestra ciencia. Se sigue de ello que un filósofo que quiera estudiar la adecuación de la ciencia en cuanto a representación del mundo o que quiera construir una metodología científica realista ha de examinar la ciencia moderna con una cautela especial. En muchos casos, la ciencia moderna es más opaca y mucho más engañosa que sus antepasados hasta los siglos XVI y XVII. Entonces, fíjese que pues yo siento que aquí se apoya un poco lo que estaba diciendo del vuelco de Feyerabend a una metodología constructivista, ¿no? O al menos, si uno quiere seguir sosteniendo que Feyerabend es realista, al menos si uno quiere ser un realista serio, debe explicar las aproximaciones ad hoc de la ciencia, que son todo menos una representación del mundo, ¿no? Entonces, está difícil. O bueno, está el debate más que difícil. Por lo tanto, y dice Feyerabend, ¿qué haremos con el requisito metodológico de que una teoría debe juzgarse por la experiencia y debe rechazarse si contradice enunciados básicos adoptados? Entonces, él está poniendo aquí en tela de juicio toda la teoría realista de la ciencia desde mi perspectiva. O sea, si creíamos que una teoría era verdadera o falsa según su adecuación a la experiencia, pero dado que todas las teorías tienen aproximaciones ad hoc, entonces ¿con qué criterios las vamos a juzgar, no? Que también con Daci más o menos vimos eso, ¿no? Con qué criterios juzgar la capacidad explicativa de una teoría, ¿no? Y nos dimos cuenta que de pronto lo observacional no es suficiente, ¿no? Entonces, sigo citando a Feyerabend. La consideración de todas estas circunstancias, términos observacionales, núcleo sensorial, ciencias auxiliares, sustrato especulativo, sugiere que una teoría puede ser inconsistente con la evidencia, no porque no sea correcta, sino porque la evidencia está contaminada. Así las cosas, la separación entre hechos y teorías es artificial y depende de la ideología observacional que se constituya. Incluso es una categoría que utiliza Feyerabend, ideología observacional. Feyerabend afirma que describir una situación familiar es para el que habla un acontecimiento en el que el enunciado y el fenómeno están firmemente pegados uno a otro. En suma, y aquí traigo otra cita larga, la teoría son contrastadas y posiblemente refutadas por los hechos. Los hechos contienen componentes ideológicos, concepciones más antiguas que han quedado sustraídas a toda consideración o que tal vez nunca fueron formuladas de modo explícito. Estos componentes son altamente sospechosos. En primer lugar, por su edad y por su oscuro origen, no sabemos por qué ni cómo fueron introducidos por primera vez.
En segundo lugar, porque su propia naturaleza los protege y siempre los ha protegido de un examen crítico. Caso de que ocurra una contradicción entre una teoría nueva e interesante y una colección de hechos firmemente establecidos, el mejor procedimiento es, por tanto, no abandonar la teoría, sino utilizarla para el descubrimiento de aquellos principios ocultos que son los responsables de la contradicción. La contradicción constituye una parte esencial de semejante proceso de descubrimiento. En este orden de ideas, para Feyerabend, el lenguaje observacional también es algo que se construye, y para posicionar una teoría frente a otra, solo basta con hacer manifiestas las contradicciones que se da entre un lenguaje observacional y otro. Entonces, bueno, esa es la breve reflexión que traía. O sea, lo que voy es que básicamente, bueno, al menos los positivistas del Círculo de Viena en adelante, al implementar una teoría realista de la ciencia, decían, están las teorías y hechos como neutros, ¿no? Pero aquí en Feyerabend no, ya en esta cita por lo menos muestra que los hechos ya traen componentes ideológicos que hemos naturalizado de tal modo que creemos que las cosas son así de facto, pero que de pronto un ejercicio epistemológico fuerte estaría en mostrar qué supuestos ad hoc o qué componentes ideológicos está en estos supuestos hechos puros, por un lado, y también si una teoría se contradice con los hechos, mostrar, más bien no se trata de una contrastación entre teoría y hechos, sino entre los principios de una teoría y los principios que soportan a los hechos que supuestamente yo estoy constatando con la teoría. Entonces, en ese sentido, desde mi perspectiva de entrar en ese capítulo, también se volvería una cuestión muy internista. O sea, siempre estoy poniendo a discutir construcciones teóricas con otras construcciones teóricas, pero nunca estoy, pues, poniendo a discutir hechos puros, que es lo que esperaría un realista, o si uno tiene un input realista. Bueno, eso es lo que, pues, traía para hoy. Gracias, Steve. Sí, yo siento que aquí Feyerabend como que dio también una suerte de giro, ¿no? Yo en mi reacción también hablo un poco acerca de eso, pero a lo mejor yo creo que más que el giro, yo creo que es como un matiz que él hace, ¿no? Porque yo siento que él está oscilando todo el tiempo entre una epistemología realista, digamos como lo que sostiene la validez de las teorías es su adecuación con los hechos. Sin embargo, aquí yo creo que él hace una suerte de matiz donde nos dice, pues bueno, igual y tampoco esto es tan así porque no todas las teorías se adecúan totalmente a los hechos. Justamente porque esa es otra premisa también de Feyerabend, que el conocimiento por sí mismo, digamos, de los hechos solos no hablan solos, ¿no? Como que para que los hechos se vuelvan conocimiento, pues tiene que haber un sujeto que haga una teoría. Un poco esta intuición de Einstein de que pues hay un método para cosas, para recolectar datos y demás, pero no hay un método escrito para establecer relaciones entre hechos empíricos. Eso es razón pura, eso es creatividad, eso es imaginación, eso es intuición. Y yo creo que Feyerabend es como muy sensible también a eso, ¿no? Como esa dimensión metafísica, subjetiva de la ciencia que también tiene una historicidad, pues, una ideología, un sujeto que está también posicionado, es un conocimiento que es situado. Entonces, a lo mejor yo creo que este capítulo hace ese matiz, ¿no? Como tratar de mostrar que el conocimiento, si bien se funda en los hechos, de todos modos las teorías no terminan de agotarse en los hechos porque tienen ese componente del que hablamos, ¿no? Del sujeto. Y a lo mejor esa brecha pues da lugar al debate y a la confrontación de teorías, y esa confrontación de teorías en la misma propuesta de Feyerabend se supone que es como el camino a nuevas teorías, ¿no? Justamente cuando hay esas brechas, esas diferencias, esas contradicciones, enunciados que no cuadran, ese es como quizás el punto de partida para nuevas teorías, nuevas teorías. Creo que es como por ahí la cosa. No sé si, ¿cómo la ven ustedes? Pues yo, viéndolo un poquito desde esa parte, algo que me quedó como marcadito, no sé cómo decirlo,
Es que él menciona acerca de dos desacuerdos. Uno de los desacuerdos es numérico y el otro es, bueno, son discrepancias cualitativas que él menciona ahí. A lo que él menciona un ejemplo claro acerca de lo que es la teoría de Parménides, que él menciona acerca de esta teoría. Y pues yo me puse a investigar porque ya casi no me acordaba acerca de la teoría de este filósofo, y él dice que, bueno, con este tema acerca del planeta Tierra, de que prácticamente la Tierra gira alrededor del Sol, y que no solamente eso, sino que, o sea, más adelante tuvieron que haber filósofos que tuvieron que contradecir, o no solamente contradecir, sino que tenían que refutar acerca de lo que él estaba hablando. De esa parte, lo que es Copérnico escribe acerca de lo que es la teoría heliocéntrico, que no solamente dijo que la Tierra giraba alrededor del Sol, sino que también las estrellas eran como inamovibles, ¿sí? Y que para él, bueno, él tenía esta frase muy icónica que todos nos conocemos, y está entre ser y no ser, que realmente para él el ser es único, viene siendo inamovible, viene siendo prácticamente finito. Y más adelante de él, o sea, aparece Copérnico, aparece lo que es Galileo Galilei, que efectivamente él confirma su teoría diciendo, sí, efectivamente la Tierra pues va alrededor del Sol, y no solamente eso, sino que existen otros planetas los cuales no son estrictamente redondos. Entonces yo digo que, un poquito devolviéndome, Pérez Javer, o sea, tocaba este tema de las teorías y también acerca de las investigaciones, pero al fin y al cabo, pues la ciencia nos refuta nuevamente que no es exacta y que siempre tiene que haber un poquito más allá de lo que antes se había investigado, y que siempre va a haber cositas de las cuales hay que refutar, consideraría. Gracias, Angeli. Sí, yo creo que eso último que mencionas es también súper clave, ¿no? Como esto de que la ciencia pues no es exacta, pese a que algunas ciencias se autodenominen hace rato ciencias exactas, ¿no? Y pues Feyerabend nos muestra con ejemplos de las ciencias naturales que tú reconstruyes, que a lo mejor no siempre ha sido así, porque siempre ha existido como esta brecha entre teorías y hechos empíricos, ¿no? Que es a lo mejor también el motor para que avance la ciencia, que es a lo mejor la intuición que también tuvo Karl Popper con esta idea de la corregibilidad y cosas así, ¿no? Y también la idea del progreso de la ciencia, o esta intuición de Newton, que está en el eslogan de Google Scholar, que dice como a hombros de gigantes, bueno, todo esto, ¿no? Creo que tiene que ver también con el carácter colectivo del conocimiento, ¿no? Como que el conocimiento, pues bien quisieran todos estos hombres blancos que cada uno solucionó el mundo, pero no es así porque pues es más bien un diálogo, ¿no? Entre varias personas. No sé qué más quieran comentar de las reacciones, sí. Sí, Cristian. Bueno, digamos que aprovecho para conectar con lo que me causó la lectura y en relación también a los temas que me he estado pensando últimamente y que tienen que ver precisamente con los lenguajes que se utilizan a nivel teórico para construir la realidad, porque digamos que si algo que me dejó ver la lectura es que de alguna forma sí hay cierto voluntarismo en la manera en cómo se aborda esta relación entre hechos y teoría. En esa medida va a permitirme leer, porque hay muchas cosas que dijo Steve que se relacionan con lo que yo tengo aquí también. Y es lo siguiente, dice, existen tres afirmaciones que me causan interés. Primero, el procedimiento más común consiste no Cristian, olvidar... ¿podría compartir la pantalla? Y yo ya le di como estos privilegios, pues. Ah, ok, vale, sí voy a Sí, para compartir, seguir la lectura toda. porque en realidad son notas, ¿no? Ah, bueno, como se sienta bien. No, no pasa nada. Entonces déjame un momento acá.
Entonces dice lo siguiente: el procedimiento más común consiste en olvidar las dificultades, no hablar nunca de ellas y proceder como si la teoría fuese impecable. Esta actitud es hoy muy corriente. Recordaba yo, esto va a sonar gracioso, pero recordaba las épocas del pregrado donde Kevin o Juan Carlos o alguno de ellos, digamos que hacía una serie de preguntas o comentarios que ponían, digamos que en jaque o que cuestionaban la coherencia de la teoría y su correspondencia con algunos hechos. Entonces, los profesores muy en esta onda de querer defender la teoría hasta el último intento, superponían y agregaban cosas que ni siquiera estaban en los libros o en las lecturas. Entonces me recuerda mucho como este afán de validar, y creo que Bourdieu no se escapa de eso. También Bourdieu busca un montón de estratagemas para consolidar las ciencias sociales como ciencia, ¿no? Y en esa medida contraargumentar frente a todas estas nociones que la quieren tratar como algo menor o como una ciencia inexacta o relativizarla. Segunda premisa: nunca mencionan aquellos grandes y drásticos hechos que muestran que las teorías que ellos admiran y aceptan, como la teoría de la relatividad o la teoría cuántica, quizás sean tan pobres como las teorías más antiguas que ellos rechazan. Y aquí digamos que se conecta también esta idea de la cual hablaba Steve, de tratar de buscar argumentos siempre para acomodar la teoría, ¿no? Y si no lo hace el autor principal, lo hacen sus discípulos. Digamos que es muy frecuente eso, es como, Foucault quiso decir esto, es como una reivindicación todo el tiempo, o Marx quiso decir esto, una reapropiación histórica de esas teorías. Tercera: sin embargo, el material que un científico tiene realmente a su disposición, sus leyes, sus resultados experimentales, sus técnicas matemáticas, sus prejuicios epistémicos, su actitud hacia las consecuencias observadas de las teorías que él acepta, este material es indeterminado y ambiguo de muchas maneras y nunca está completamente separada de la base histórica, un poco reforzando ahí el argumento que acabé de mencionar. Y ahí viene un poco el comentario. Lo anterior responde, para mí, al carácter ficcional y político de la construcción del conocimiento, en la medida en que se construye desde un tiempo histórico y en relación a estructuras móviles, con lenguajes que funcionan como soporte para abordar lo que se estudia, paradigmas en todo caso. Me conflictúa de alguna forma en el texto, esto es como un comentario ahí para abrir el debate, el carácter aparentemente neutral, aunque no se afirme, pero que se infiere en tanto que se separan las relaciones entre hechos y teorías como si fueran a veces mundos aparte, ¿no? Eso sí me genera como ruido. Y quiero cerrar con lo siguiente. Frente a este párrafo que escribí aquí, está, digamos que inspirado en relación con un libro que me leí hace poco de Beto Preciado, que se llama El monstruo que os habla, y básicamente es una ponencia que presenta a psicoanalistas franceses en París. Y en ese texto, digamos que ella recrea la manera en la cual, bueno, voy a contar un poquito, voy a extender un poquito, pero vale la pena. Es como, ella arranca con un cuento de Kafka, en donde hay un simio que se presenta ante los científicos y que les dice, les cuenta cómo lo volvieron humano. Todo lo que pasó para que el simio dejara de ser simio y se convirtiera en humano. Pues ella utiliza este ejemplo para explicar todo lo que han hecho los psicoanalistas y los genetistas modernos para tratar de construir los cuerpos en el binarismo hombre-mujer, en esta dualidad de sexo-género, y entonces va a mostrar esquemáticamente cómo hay momentos en donde los cromosomas y lo que había construido en esa taxonomía biológica, tanto biólogos como genetistas, no correspondía a los experimentos o no era coherente con los experimentos que se estaban haciendo. Y habían zonas grises que no eran tan claras. Y ella va a mostrar cómo cierto discurso fascista de la ciencia termina haciendo lo que dice acá.
El procedimiento más común consiste en olvidar las dificultades, no hablar nunca de ellas y proceder como si la teoría fuese implacable. Esta actitud es hoy muy corriente, es decir, los genetistas podrían haber reconocido más géneros o más sexos en sus observaciones y lo que terminaron haciendo fue muchando por responder al binarismo sexo-género. Entonces me recordó mucho de este libro y digamos, conectando con lo que a mí digamos, me gusta investigar, que es el tema de la discapacidad, pues pasa exactamente lo mismo, estas zonas grises de no saber qué tanta discapacidad tiene o si eso no es, o qué grado tiene, porque está entre lo cualitativo y lo cuantitativo, pero el paradigma es el que toma como la última palabra para arrojar el resultado. Gracias, Cristian. Angeli. Yo quería retomar como un fragmento de lo que estaba pues, mencionando mi compañero Cristian. Me parece algo interesante que él mencionaba acerca, digamos, de, bueno, su profesora que, bueno, defendía una serie de hechos y yo creo que tendría que ver con algo de principios. No sé si, digamos que con esta serie de filósofos o esta serie de investigadores habrá pasado lo mismo, pero pues así lo siento. Y es que defendían un hecho y trataban de refutarlo con sus investigaciones. Y es como lo que tú mencionabas, digamos que a ti te apasiona esa parte de discapacidad y qué tanto podría hacer y qué tanto no podría hacer. Entonces, ¿cuál es el fin? El fin es investigar acerca de eso, indagar acerca de eso, refutar acerca de eso. Digamos que por mi parte, yo lo haría con la parte deportiva, me encanta la parte deportiva. Entonces es como un poquito acerca de un principio que uno tiene. Entonces ya sería una perspectiva que tendría, digamos, ya sea este autor, porque yo lo veo de esa forma, porque creo que en algún momento de este libro tuvo que haber sido reprochable contra algo en específico. Creo que él reprocha mucho lo que es la religiosidad, lo que puede ser, digamos, la ideología y demás, por defender como algo algo en lo que él cree, podría decir yo. Gracias, Angeli. Y Cristian, sí, yo de ahí pienso un par de cosas. Primero, esto que dice Angeli de cómo uno, pues a veces tiene la tentación de defender a capa y espada ciertas posiciones que tienen que ver con convicciones políticas, pues nuestra posición de sujeto, etcétera. Y es lo que poco también sugería Cristian al principio, ¿no? Con esta anécdota de nuestros profesores que seguirán siendo los mismos y los siguen habiendo por ahí, que pues siguen defendiendo a capa y espada teorías trasnochadas, pese a que tienen pues claramente pues baches, dificultades, oportunidades de ver otras cosas y demás. Y lo mismo esto de las escuelas también parece muy acertado, ¿no? Entonces, dijeron que los Foucaultianos, entonces toca hablar de los Foucaultianos, pese a Andrés, no mentiras. Y es esto, ¿no? Como los marxistas en su momento, como, pues sí, a defender a capa y espada la teoría, y a lo mejor empiezan a aparecer inclusive en un contexto más bien como informal en los cafés argumentos de este tipo, ¿no? Como formas de sobredimensionar también el alcance de las teorías, o este vicio, creo yo, también de agarrar una teoría y entonces vamos a aplicarla para todos los contextos sociales posibles, porque es que como yo soy burdiano, entonces voy a hacer una lectura de campos de lo que estudie, y eso pues casi siempre lleva a problemas y nos hace chocar en cuenta gente como Semmelman y otros, ¿no? Entonces, claro, me parece como un punto bien clave verlo como en los diferentes niveles de la academia, pues aparecen este tipo de argumentaciones, de defensas a capa y espada, de posiciones teóricas que muchas veces pues no se adecúan con los hechos necesariamente. Y esto de Feyerabend, de que la fácil cae siempre de hacerse el loco, a mí me hizo mucho sentido, porque pues yo también he tenido la tentación de hacerme el loco, y yo creo que en la tesis del pregrado yo me hice loco con más de unos datos
Como que yo ya tenía unas tesis, pues, que eran primero hipótesis, que luego se matizan y luego ya se volvieron tesis porque ya tenía datos para demostrarlo, pero luego habían como algunos contraejemplos dispersos que me encontré por ahí, más bien no hablé de ellos. Pero no hablar de ellos implica pues que uno está haciendo también una ficción, que es un poco lo que creo que sugieren estos franceses, que ya tengo la tentación de pensar que seguro son posmodernos o algo así. Eh, entonces, sí, creo que siempre hay como esa tentación y yo creo que un punto como de honestidad epistémica ayuda aquí, como de, pues vamos a mostrar la dispersión y yo creo que cierta antropología, por ejemplo, el relatismo cultural o, sí, otras tendencias apuntan como a eso, como a mostrar la dispersión, como uno ve tendencias, pero pues también hay dispersiones, porque por lo menos el mundo social es un mundo disperso, donde hay pluralidad, donde hay diferencia, donde hay dispersión, donde hay desconexión, y siempre van a haber un montón de contraejemplos que pongan en duda las tendencias que estamos describiendo. Entonces, jugar a sostener esas tendencias, pues a lo mejor pues nos lleva a la pseudociencia, nos lleva a abrir más esa brecha entre teoría y hechos, y a lo mejor cierta honestidad epistémica que nos permita mostrar esos bemoles, esos matices, esas dispersiones que hay también, quizás puede cerrar un poco esa brecha que no necesariamente va a estar totalmente cerrada, según Feyerabend, entre teorías y hechos. Creo que ahí esa honestidad epistémica funciona bastante. Bien, pues si quieren podría yo compartir mi reacción. Sí, voy a prender la luz que estoy como a oscuras. Ya estaba apareciendo una de esas pinturas del barroco. Voy a compartir la pantalla. Ahí ya se ve. ¿Sí se ve ahí? Sí, señor. Sí, ahí se ve. Pues, listo. En páginas anteriores, Feyerabend sostenía que la única razón de peso para cambiar una teoría es su desacuerdo con los hechos. La discusión sobre hechos incompatibles conduce por ello al progreso. No obstante, en este capítulo matiza dicha afirmación al advertir que ninguna teoría concuerda con todos los hechos de su dominio. El autor expone varios casos de las ciencias naturales que valdría la pena repensar en ciencias sociales. Por ejemplo, en sociología y antropología, la corriente teórica del funcionalismo ofrecía una buena explicación del equilibrio y reproducción de los sistemas sociales, pero se quedaba corta para explicar los cambios sociales. Los científicos sociales de principios del siglo XX hicieron descripciones etnográficas de pueblos que parecían suspendidos en el tiempo. En el relato ocultaban la realidad colonial en la que se encontraban los pueblos estudiados bajo los imperios europeos. Los antropólogos de la posguerra cayeron en cuenta de esta flaqueza del funcionalismo y cultivaron antropologías basadas en el materialismo histórico y otras corrientes más sensibles al cambio social. Entonces pasó de moda ser funcionalista, era sinónimo de posición política retardataria y se abandonaron sus virtudes explicativas del funcionamiento social. Quizás fue hasta la irrupción de la teoría de la reproducción de Bourdieu a finales del siglo XX que dichas tesis entraron en diálogo con principios marxistas y weberianos. A lo mejor la invalidación evolucionista de las teorías sociales es subsidiaria del ego de los hombres blancos que, como Alejandro Magno y otros tiranos, querían ser recordados por siempre en los documentos y en los monumentos. Los intelectuales europeos parecen tener la tentación de creer que sus teorías superan las precedentes, quizá por eso resultan reduciendo todo lo que existe a su modelo teórico. El pluralismo epistémico parece un camino más viable para establecer diálogos auténticos entre intuiciones comunes, similares, diversas, de contextos espaciotemporales disímiles sobre problemas comunes.
Pero Kevin no pierde la oportunidad para situar a los blancos europeos. Sí, tocabas una revancha ahí histórica. Además, ¿no? Pero también yo siento que de alguna forma es poscolonial en la medida en que pues, uno resignifica o crea una frontera abierta frente a ese lenguaje de dominación con el cual nos hemos formado como profes o como investigadores, porque finalmente pues hay bien un legado muy fuerte en la academia por parte de ese hombre blanco europeo que quiere ser eterno con sus teorías, ¿no? Y que se inmortaliza a través de no solo la academia, sino el mercado también. Es decir, la academia ha hecho mercado de estas teorías y me causa mucha curiosidad porque a mí me da la sensación que cualquier teoría es susceptible de volverse pseudociencia en ese merchandising que existe. Es como te explicó Bourdieu en 3 minutos. Es como, sí, este tipo de cosas alusivas a los usos de la teoría. Entonces me hace pensar es en eso, como en estos usos de la teoría, de qué manera pues, los tomamos para analizar o para comprender ciertos fenómenos. Y si entramos en este juego de descartarlos o sobreponerlos por su lugar de origen, ¿no? Gracias, Cristian. Angeli. Yo tengo una pregunta para Cristian. Cuando dices, bueno, que una teoría no puede ser concreta y se convierte en una pseudociencia, ¿a qué te refieres? O sea, ¿me podrías explicar un poquito? Sí, digamos que siento que hay un momento donde la teoría se sitúa, busca situarse como algo serio, como algo que está estudiando fenómenos concretos, pero siento que en el mercado actúa tanto de la academia como, sí, digamos, del mercado, de lo que visibiliza qué se consume y qué no. eh, Estos lugares pasan es que no sé, pasan como a volverse un panfleto, pasan como a estos espacios, hay unas palabras específicas para eso, pero ahorita se me están, digamos que pasan a ser abusadas estas teorías en la medida en que eh, como que intentan explicarlo todo, resolverlo todo, como que caricaturizan. Como recoger lo que les sirve y lo que no lo desecha o algo así, ¿te Sí, refieres? pero también al llevarlas a simplificar el asunto. A lo que me refiero es que desconfío o cada vez desconfío más de textos que tratan de, como en pocas palabras, en pocos párrafos, explicarme una teoría. Pero yo considero que si, digamos, sin esos textos que mencionas, no sería como posible ir, digamos, creando otras. A lo que yo voy es que, digamos, que inicialmente no se encuentra como una verdad absoluta, sino que se crea como una idea de lo que es, obviamente no completamente cierto, porque no puedo decir que es cierto. Evidentemente lo que hace este autor es decir, no es completamente cierto lo que estoy hablando. ¿Por qué? Porque digamos que hay teorías que se pueden refutar y hay teorías que partes, porque no puedo decir que toda completa, pero hay partes de esa teoría que son ciertas. Entonces, pues no sé, entro como en un dualismo porque considero que son importantes para la creación de una historia en la cual se puede ir investigando un poquito más, no sé qué pienses. O no sé si yo estoy yéndome por otro lado. No, me parece que das en el punto de cómo usarlas, ¿no? Es decir, ¿cuáles son los límites? Creo que Kevin, en el texto que construye, pues claramente nos está mostrando esos límites del funcionalismo, esos límites de la teoría de Bourdieu, esos límites o esas cosas que se resuelven, ¿no?
pero en definitiva, siguiendo lo que decía Steve, terminan muchas veces siendo como estos argumentos que van añadiendo como que todo está armado, como que no podría yo arriesgarme a decir que pareciera ser que no hay algo que se descarte totalmente. Bueno, sí es cierto. ¿Sí? Como que si existiera algún miedo de decir algo que se descarte totalmente. Yo sí le tengo es como una pregunta a Kevin, porque le he escuchado mucho el término pseudociencia, y yo no sé a qué se refiere con pseudociencia, si la vemos de la misma manera, y porque es problemático también, ¿no? Sí, si quieres después Steve y voy yo. O sea, tenía algo ahí en el... Pues no, igual iba a hacer varios comentarios. El primero era que me parece que la construcción de Kevin me parece interesante, pues que también se critica la linealidad del conocimiento, ¿no? Tanto científico natural como científico social. Creo que ya es muy difícil sostener como un supuesto evolucionista del conocimiento, ¿no? En el que a través del tiempo van habiendo mejores teorías que otras. Creo que pues eso lo hemos legado un poco, pues, un poco del positivismo viejo y que creo que poco a poco yo siento que ya hemos sido más conscientes, al menos en humanidades. Ahí sí tocaría entrevistar a los científicos naturales cómo están en eso. No lo sé, ahí sí habría ignorancia, pero al menos en humanidades sabemos que ya el conocimiento no es progresivo, ¿no? Y que también es un cúmulo de contradicciones. Incluso Feyerabend también constantemente hace alusión a que debemos encontrar también... como fructífera la contradicción, ¿no? En ciertos esquemas de pensamiento, la contradicción es un obstáculo, hay que eliminar las contradicciones a toda costa, pero en otro tipo de pensamiento que incluso puede ser un poco, y Kevin lo había nombrado en sesiones anteriores, un poco herederos de Hegel, de Marx, ver una potencia epistémica. Y con potencia epistémica me refiero a una potencia para construir conocimiento a partir de la contradicción, ¿no? Si yo veo una contradicción, pues no quererla eliminar a toda costa, sino entender qué está, o sea, qué me genera la contradicción o qué me puede permitir ver la contradicción también. Y creo que estas nuevas epistemologías hacen énfasis en la contradicción, cuando antes, de pronto, en otros paradigmas más antiguos, la contradicción era un obstáculo, ¿no? Yo tengo que construir una teoría coherente donde no hay cabida a la contradicción, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, el pluralismo epistémico, o bueno, creemos, o yo lo creo, en parte el pluralismo epistémico me permite construir conocimiento a partir de la contradicción, incluso ver que tal vez la contradicción resguarda caras diferentes de un mismo acontecimiento, que a veces no se había abordado desde esa perspectiva. Entonces, eso con respecto a lo que Kevin critica como que en ciencias sociales, pues se pasó del funcionalismo, luego llegó el materialismo histórico, luego estuvo la teoría de la reproducción y luego así el giro, y eso me parece interesante. Ahora, la pregunta que yo haría es... eh, que vemos salidas en el pluralismo epistémico, ¿no? Eh, pero la pregunta es, para no caer ahí sí en una contradicción performativa, ¿cómo no volver otra vez el pluralismo epistémico en una totalidad, ¿no? Bueno, eso ha sido otro autor, pero Kevin, por ejemplo, me lo ha mostrado muy bien. Ha tenido eso con la sensación con Marcus Gabriel, ¿no? Que pareciera ser que Marcus Gabriel, a querer pensar la totalidad, en la pluralidad, la está totalizando de cierto modo, ¿no? Entonces, Kevin, de pronto la pregunta sería, pues ampliar un poco esa idea, ¿no? ¿Cómo ve en el pluralismo epistémico, pues esas salidas, ¿no? Porque ahí no en otro énfasis. ¿Cómo ampliar esa idea? Ese es lo primero. Y lo segundo, ya rápido, y con esto termino, es sobre el concepto de pseudociencia. Bueno, yo lo que pienso es que, bueno, el concepto yo lo he escuchado explícitamente de primera fuente de Mario Bunge, que es un positivista, pues, argentino,
pero él es un realista científico. Ahorita que estoy leyendo un libro, bueno, lo tengo allá en la sala, se llama Entre Realismos. Es sobre todo, bueno, hay diferentes tipos de realismo. Está el realismo científico y Bunge es realista científico. Y el realismo científico es la tesis según la cual las ciencias naturales, sobre todo las naturales, son las más aptas y las más verdaderas para conocer la realidad. Esa es la tesis. Entonces, Bunge es subsidiario de esa tesis, no en vano hace filosofía de la física y demás. Y él, en su libro, incluso creo que se llama en su libro Ciencia y Pseudociencia, algo así, creo que Kevin lo ha leído. Él pone 10 criterios de lo que distingue una ciencia verdadera de una pseudociencia. Y bueno, ahorita no lo recuerdo, pero son 10 criterios. Pero ahí va mi refutación o mi duda. Bunge parte de los supuestos del realismo científico, es decir, él está creyendo que la física, la química, la biología son los mejores instrumentos teóricos para conocer la realidad. Y construye toda la idea de ciencia a partir de los modelos de la física, la biología y la matemática. Y a partir de esos modelos empieza a evaluar otras ciencias, ¿no? Y yo digo, el concepto de pseudociencia es peligroso porque supone que hay ciencias verdaderas y yo le preguntaría a alguien que llama algo pseudociencia, entonces, ¿qué es ciencia? Y cuando uno le pregunta a esa persona qué es ciencia, pues se le va a colar todos sus sesgos naturalistas, fisicalistas, que también en un pluralismo epistémico, pues habría que evitar. Ahora, el realismo científico también dice la ciencia natural y no otros tipos de saber genera conocimiento. Entonces está descartada las prácticas religiosas, está descartada la literatura, está descartadas todas las artes. Y yo creo que Feyerabend, y por eso también a veces muchos analíticos, y con analíticos me refiero a gente que cree que la única vía de conocimiento es la ciencia exacta. eh, pues dice que Feyerabend es un posmoderno, porque yo creo que dentro del pluralismo epistémico de Feyerabend, y yo estoy de acuerdo con eso, hay cabida para que podamos encontrar potencia epistémica o de conocimiento en la literatura, en las artes, incluso hasta en la mitología, o sea, en los mitos ya hay una manera de conocer las realidades o la realidad, ¿no? Entonces, claro, cuando utilizamos pseudociencia debemos tener cuidado porque desde mi perspectiva ese concepto se construye en una matriz positivista del conocimiento. Ahora, y siento que, por ejemplo, desde una matriz de sentido de Feyerabend, él te diría, pues es que para mí no hay pseudociencias porque, pues eso implica creer que hay ciencias verdaderas. ¿Y cuáles son las ciencias verdaderas? Y más y él es pluralista epistémico. Bueno, entonces es como poner eso sobre la mesa. Bueno, pues hay como un montón de temas. Sí. Bueno, primero, esto de la pseudociencia, era lo que tenía primero, si fue con lo que terminaron, es como, sí, yo me recojo un poco la idea de Steve, eh, y claro, tiene sus problemas, ¿no? Esta idea de que a lo mejor, pues esta distinción parte de la idea de que hay una auténtica ciencia y que en principio se supone que es más como las ciencias naturales y el monismo epistemológico y estas cosas. Sin embargo, eh, habrá que ver que parte de lo que, por ejemplo, en ciencias sociales se ha llamado pseudociencia, han sido, por ejemplo, postulados profundamente atravesados por la ideología, un poco de este espacio liminal entre ciencia y política, ¿no? Entonces, claro, una de las acusaciones clásicas al marxismo era esta idea teleológica de la historia, según la cual, pues, la historia de la sociedad siempre ha sido la historia de la lucha de clases, como arranca el manifiesto comunista, y esto va a terminar pasado mañana en el comunismo, ¿sí o no? Es como a lo que se decía que era una demostración científica de que hacia allá vamos. Y pues obviamente esto es una de las cosas que se va a criticar en el marxismo durante la segunda mitad del siglo XX y pues ya casi que ningún marxista
pues más o menos serio defendería hoy, ¿no? Es como algo que nos gustaría, pero a lo mejor esta distinción de el político y el científico de Weber, pues abona eso. Entonces uno diría como, bueno, ahí entra el espacio como de unos mínimos de verdad, ¿no? Porque también a lo mejor esta noción de ciencia versus pseudociencia implica la idea de que entonces si salimos de ella porque puede ser, como dijo Estía, a lo mejor subsidiaria del monismo epistemológico y sobre todo de las ciencias naturales, de todos modos corremos el riesgo de perder unos mínimos de verdad y resultamos como los posmodernos franceses con la idea de que la ciencia es una ficción y entonces ya para qué diablos hacemos esto, hagamos literatura, que está bien también, pero esta es una forma de conocer muy específica que obviamente puede tener diálogos, por supuesto, pero por lo menos es una perspectiva a la que va un poco hoy en día el nuevo realismo y los nuevos materialismos. Es una crítica a todo esto que nos condujo primero el relativismo cultural, de que la antropología está desde los años 20, pero que luego esto se llevó a los límites con los posmodernos franceses de final del siglo XX. Y pues hoy en día por eso tenemos el giro ontológico, el nuevo realismo, los nuevos materialismos críticos, que están diciéndonos como, pues bueno, esto no, o sea, el imperialismo no es como una ficción, es algo que existe. La explotación capitalista es algo que existe, el patriarcado es algo que existe, o sea, y el patriarcado no va a dejar de existir, ni el capitalismo ni el colonialismo, porque una persona crea o no lo crea. Es un hecho en el mundo, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo yo que ahí de pronto la distinción entre pseudociencia y ciencia o otra forma, en todo caso, de conocimiento, creo que igual tiene algún tipo de vigencia. A lo mejor habría que pensarla de otra manera que no sea subsidiaria del positivismo, que pensaría yo. Pensando, por ejemplo, una definición de ciencia como la que vimos con Dancy el semestre pasado, pensándolo como una creencia justificada, pero bueno, ¿cómo lo justificamos? Pues por vía de adecuación a los hechos empíricos, o también por vía lógica, o por coherencia interna, o por las tres cosas, que es un poco como funcionan prácticamente todas las teorías que conocemos. Eh, pero en todo caso, se trata de que si hacemos epistemología es porque sospechamos o creemos o tenemos la convicción de que podemos auténticamente encontrar verdades sobre la realidad. Si no, pues no dedicaríamos nuestra vida a demostrar que, por ejemplo, existe el colonialismo y que eso se manifiesta en nuestros cuerpos, en las prácticas corporales, en la discapacidad, en el deporte, en todo. Porque si esto no nos llevase a unos mínimos de verdad, pues entonces, pues, para mí por lo menos no tendría mucho sentido la epistemología. Entonces, claro, creería yo que esta distinción de ciencia y pseudociencia a lo mejor podría tener todavía sí, algún uso, alguna utilidad en la actualidad, sobre todo si salimos un poco de esta noción, pues, de la ciencia, del realismo científico, de las ciencias naturales y el positivismo. Y inclusive en términos de la acción política, porque necesitamos unos mínimos de verdad también para poder orientar acciones políticas. Y esto, por ejemplo, Cristian lo debe saber muy bien en las discusiones de toda la historiografía del siglo XX. En la historia hay toda una discusión como disciplina en torno a los usos del pasado y los usos políticos del pasado que devienen ideología un poco. Entonces, si yo me pongo a ponerme muy flexible con la historia del paramilitarismo en Colombia, pues estoy proyectando una acción política falsa, sí, o si me pongo muy flexible con la historia de las guerrillas y el narcotráfico en Colombia, produzco un futuro falso que tiene problemas políticos y éticos. Entonces creo yo que inclusive en esa dimensión política también es clave tener unos mínimos de verdad y ahí construir una epistemología realista que apunte a darnos pistas, a acercarnos lo más que podamos a la realidad, así ya no seamos los realistas ingenuos que creemos que sí podemos saberlo al 100%, sino como Feyerabend en que de alguna manera creemos que podemos hacer un conocimiento sobre lo que existe, yo creo que es muy útil. Claro, aquí el punto es que, por otro lado, uno diría, listo, pero entonces hay cierta ciencia que uno acusaría de pseudociencia por devenir ideología, como esto de la teleología de la historia comunista de Marx, pero aguas porque la teoría crítica un poco va de eso, o sea, la teoría crítica tiene sentido si solo si el conocimiento está anclado a la política.
Ambas cosas son inseparables porque también lo hacen sujetos históricos y políticos en contextos situados. Entonces, creo que sería como también uno de los retos que hay que discutir actualmente, ¿no? Cuáles son los alcances, pues sí, de la validez del conocimiento en la actualidad en términos de la teoría crítica y las nuevas teorías críticas de la actualidad, ¿no? Es como algo que creo que sé también. Por otra parte, bueno, esto de la contradicción que mencionabas ti y el conocimiento multiparadigmático, yo creo que sí, que hemos avanzado a una concepción más bien multiparadigmática del conocimiento. Yo creo que el hecho de darle lugar a la contradicción en los modelos teóricos, en nuestras descripciones de la realidad, a lo mejor no es un problema de coherencia, como sospecharía Aristóteles y la tradición occidental, sino a lo mejor es que le estamos haciendo justicia ontológica a la realidad. O sea, es decir, si hablamos de contradicciones, porque a lo mejor en el mundo existen contradicciones, y esto es un principio que tenía claro Marx, Hegel sospechaba que también la contradicción es algo que existe en el mundo, pese a que en el método científico nos enseñan a que es que si hay contradicción en la tesis, pues se equivocó y hay que corregirlo. Entonces, como que avanzar a epistemologías que consideren la contradicción, yo creo que es importante. Eh, y bueno, esto de los escorzos de la realidad, ¿no? Como a lo mejor, es que se me olvidó esa pregunta, si me la podría recuperar otra vez. Esto de, yo tomé unas notas, pero se me olvidó. Tomé notas como de la respuesta, pero no recuerdo cuál fue la pregunta. Ah, no, lo de los escorzos de la realidad era que yo decía que de pronto, cuando yo tengo contradicciones sobre un mismo evento, más bien, en vez de pensarlo como contradicción, pensarlo como escorzos de la realidad. Pero eso hacía como parte del comentario de la potencia epistémica de la contradicción. La pregunta, bueno, como la reflexión que yo invitaba era como, ¿cómo no totalizar el pluralismo epistémico? O sea, ¿cómo no volverlo nuevamente otro paradigma? No como encerrarlo. Porque, por ejemplo, el pluralismo epistémico, como decía, también ve, claro, hay unos mínimos de hacer ciencia y creemos en la ciencia, no una ciencia que parte del monismo metodológico, sino una idea renovada de ciencia por este pluralismo, pero también creemos que al lado de esta ciencia, pues está como no lo, como, o sea, no hace lo que hacía el monismo, que hacía la división entre mitos y logos, ¿no? Este nuevo pluralismo también ve en la mitología, en la literatura y las artes, pues potencias epistémicas, ¿no? Era eso como el comentario. Sí, yo creo que usted mismo menciona la respuesta, o yo por lo menos pienso en lo mismo y solo agregaría una cosa más, y es, sí, este intento de hacer una teoría total de del pluralismo epistémico, pues es la de Marcus Gabriel, y ahí ya, pues esa es nuestra crítica a Semán, que él cayó en lo que estaba criticando. Yo creo que el pluralismo epistémico, que no caiga en Marcus Gabriel, pues solito existe. Un poco yo creo que es la intuición de Feyerabend, o sea, es que siempre ha habido pluralismo epistémico. El problema es que más bien ha existido es la tentación de que no exista, de que haya un método. El método es como la intento de sacar el sujeto, de replicar, de que si la IA lo puede hacer, pues que lo haga la IA. Pero así no funciona esto, porque la ciencia también es creatividad, es sujeto, es historia, es política. Entonces, mientras haya varios sujetos, varias personas situadas en el mundo en diferentes contextos, con diferentes backgrounds, con diferentes historias epistémicas, yo creo que siempre va a haber pluralismo epistémico. Cristian y Ángel. Dale, creo que tú levantaste primero la Ángel. mano. Bueno, pues yo no me quiero extender como mucho, a ver si entendí un poco más acerca de esta pseudociencia, y creo que hablaría un poco más acerca de lo que sé desde mi punto de vista, como desde la perspectiva psicológica, y me recuerda un poco más acerca de este padre de la psicología que viene siendo Sigmund Freud, eh, bien conocido como el padre de la psicología. ¿Por qué? Porque digamos que pese a que fue rechazado muchas veces, porque fue rechazado demasiadas veces,
él siguió con su principio de, digamos que con esta teoría de la sexualidad y de una forma poco ética, porque considero que fue poco ética, pudo realizar sus investigaciones acerca de esta con el fin de que fuera validada frente a un grupo de psicólogos. Digamos que considero que él tuvo un principio y se aferró a este principio diciendo que sí es cierto y lo comprobó, reitero, vengo a colación, que fue una poco ético porque lo hizo con seres humanos, los cuales no podían dar su consentimiento y que hoy en día tenemos sí o sí que dar a entender esta claridad de que a cada paciente se le da su consentimiento. ¿Por qué? Porque deben tener en conocimiento qué proceso o qué sí, qué proceso psicológico se vendría a cabo con este paciente, mientras que ellos no podían dar consentimiento de nada. ¿Y por qué lo traigo a colación? Lo traigo a colación porque pese a que fue una figura muy importante, que considero que muchas fallas lo hacen como, no tendría como la palabra específica, pero algo como inhumano, porque él se aferró a algo, ¿sí? Y pese a que se aferró a esta cosa, puedo comprobarlo. Y creo que es un poquito a lo que se referían a esto de la pseudociencia, de que es una verdad, porque él analiza los comportamientos del ser humano y digamos que antes era un poco menos ortodoxo que hoy en día. Gracias, Ángeles. Sí, yo creo que también tiene que ver mucho con estas formas de legitimación de la ciencia, ¿no? Como qué es válido y qué no en ciertos contextos, y a qué se acusa de pseudociencia y a qué se acusa de que se reconoce como conocimiento en algún momento, ¿no? Cristian. Sí, digamos que en esa línea, un poco para contribuir también a la misma pregunta que estaba haciendo, y es cómo entender el tema de la pseudociencia. Y creería que va por ese lado que ustedes mencionan, como un uso estratégico de legitimar o deslegitimar unos lugares, digamos, en la manera en que se hacen las cosas, ¿no? Es como qué se legitima, qué metodología o cuáles pasos son los correctos, cuáles no, qué me está hablando paja y qué no. O sea, todas esas líneas delgadas de lo que se quiere validar y lo que no se quiere validar. Y creería yo que eso está muy vinculado con toda la lógica colonial, en términos de precisamente lo que se valida y lo que se menosprecia, ¿no? Lo que mantiene un estatus y lo que necesita ser jerarquizado porque es problemático para quien domina. Entonces, a mí estas cosas de que nombren pseudociencia o que nombren como especulación me genera ruido, porque lo primero que me pregunto es, bueno, ¿y entonces qué es lo que validas como ciencia y qué es lo que validas como no especulación? En todo caso, digamos que en esa búsqueda de esos lugares de verdad que mencionaba Kevin, yo sí creo que estas maneras en que muchas veces se caricaturizan las teorías podrían considerarse una especie de pseudociencia, porque en todo caso son usos políticos. Es decir, en todo caso que digas que una teoría no resuelve o se va al extremo, de alguna forma te sirve como argumento, así como lo decía Feuerbach, no sé si lo pronunció bien, para legitimar la teoría que defiendes, ¿no? En todo caso, sí, como dice Kevin, pues son estas nuevas materialidades. Yo, digamos, tengo un segundo comentario, con este quisiera como ser más enfático, y es que quiero reivindicar un poco a los posmodernos, o ciertas líneas posmodernas, no todas, en tanto que lo literario y lo ficcional, digamos que se vuelven herramientas para mostrar
esos procesos de naturalización del lenguaje y de lo que ha construido la sociedad. Es decir, el patriarcado no es una ficción en tanto que es un invento, es un cuento, es como una fábula que está alejada de la realidad, sino que precisamente el carácter ficcional lo que muestra es que el patriarcado puede ser otra cosa. Finalmente el patriarcado no es algo que exista de manera natural, su orden, la manera en que se establece la organización social no es natural, sino que precisamente es una invención real, que nos afecta, lo mismo que el colonialismo es real, nos afecta, pero es ficcional en tanto que puede ser distinto, es decir, podría ser otra estructura, ¿no? Por ejemplo, hay desde los estudios de la discapacidad que se viene hablando desde mediados de los años 50, que es el capacitismo, es decir, cuando esta gente pensaba los estudios interseccionales, entonces decía, no, pues estamos cruzando la clase y el género y no sé qué. Y bueno, llega la discapacidad como ese último etcétera, en el cual la ubican normalmente. Dicen, venga, pero es que el género está capacitado, es decir, ser hombre es capacitarse, ser mujer es capacitarse, es corporalizar, es materializar espacios capacitistas. Es decirle a otros cuerpos, ustedes no están capacitados, o sus vidas son trágicas y miserables, mátense, ¿sí? Es como en esta lógica. Entonces quiero reivindicar un poco eso, el carácter del uso ficcional y literario va en boga de desnaturalizar precisamente estas estructuras y que puedan ser otra cosa. Y lo otro es que en términos metodológicos, creo que no nos zafamos de lo literario, es decir, tanto las epistemologías del sur como las decoloniales, como todas estas búsquedas alternativas de conocimiento, se han anclado mucho también en lo literario, es decir, reivindican o el mito o reivindican unos lugares que son problemáticos para ese eurocentrismo, y es ahí donde me parece que está la fuerza un poco de esa posmodernidad que abre esa estructura, ¿no? Y que finalmente, digo yo, desde un carácter metodológico, nos está hablando de lo palpable, es decir, el lenguaje se materializa, las ideas también. Entonces estos estudios que dicen cómo nos quedamos a ver el más allá de los cuerpos, pues que no hay un más allá, está acá, y las palabras que se usan y la manera en que se nombra y el sentido que se configura es algo que podría y tiene, creería, desde estas epistemologías unos principios de realidad en tanto que se materializan, se vuelven algo palpable, se viven, se encarnan y se puede dar cuenta de ellos. Ese sería como mi comentario. Gracias, Cristian. ¿Sí? Sí, ya, bueno, volviendo a lo de la pseudociencia, recordé otro autor, incluso creo que antes de Buche, es Karl Popper. Es súper importante. Incluso él dice que hay 3 pseudociencias y dice que el psicoanálisis y el marxismo están dentro de las pseudociencias según sus criterios, en un pequeño ensayo y dice básicamente porque son teorías que adecúan los hechos a su teoría desde su perspectiva y obviamente la capacidad de una ciencia, según él, está en su capacidad de falsación o que uno mostrarle casos que la podrían falsear y cómo sortearlos, no en su capacidad de verificación. Y bueno, y ahí viene todo lo del falsacionismo y demás. Pero bueno, Karl Popper también, o sea, esto lo digo por si de pronto quieren profundizar como en la versión tradicional del concepto. Claro está que, como decía Christian y Kevin, pues ya en ciencias sociales también es cómo se utilizan teorías científicas o aparentemente científicas para fines políticos o perpetuación de totalitarismos y demás. Bueno, el caso más famoso es el nazismo, ¿no? Pero también, pues, en Colombia tenemos, pues, el caso, pues, con los uribistas, ¿no? Y demás, ¿no? Que hacen una manipulación y quisieron negar el estatuto de realidad de los falsos positivos y demás, ¿no?
Que obviamente, como decía Kevin, pues eso puede llegar a tener consecuencias graves en términos éticos y políticos y de memoria y de reconstrucción, incluso de historia de una misma nación, por decirlo de esa manera. Entonces, eso con respecto al concepto de pseudociencia. No obstante, volviendo, por ejemplo, al comentario de Angeli, o sea, yo creo mucho en la potencia realista del psicoanálisis. No en vano, por eso muchas feministas contemporáneas también utilizan el psicoanálisis como herramienta teórica para entender muchas cuestiones del patriarcado y del deseo y todas estas cuestiones. ¿Por qué? Porque, o sea, yo creo, bueno, entre muchas cosas, yo creo que Freud dio en el clavo, bueno, y la escuela psicoanalítica, después Lacan y demás, dieron en el clavo en que, pues, básicamente nosotros estamos marcados por una historia también del trauma, ¿no? Y de las pulsiones, ¿no? Y que eso nos constituye y que eso constituye nuestra identidad, ¿no? Que nosotros no simplemente somos un yo ahí puro, como lo pensó Descartes o como lo pensó Kant, sino es un yo que tiene historicidad y también es un yo que está marcado por traumas, pulsiones y demás, ¿no? Y que eso implica una dislocación de la identidad que yo siento que el psicoanálisis logra registrar muy bien para efectos tanto psicológicos como psicosociales. Eso con respecto a lo de la pseudociencia y el carácter realista del psicoanálisis. Y listo. Ahora, lo segundo que quería decir es que el comentario de Christian de lo de de que hay una realidad, pero a su vez es una ficción, porque puede ser de otro modo, me recordó un ensayo muy bueno. Es que ahorita estoy leyendo este libro que se llama Entre realismos. Hay un artículo que se llama Principios para un nuevo realismo feminista. Y es muy interesante porque la primera parte de ese artículo, básicamente la autora es de María Binetti, si no estoy mal es argentina. La autora presenta como toda su concepción ontológica. Y claro, Kevin dice, y eso también lo conecto con lo que dice Kevin. Kevin dice, claro, el pluralismo epistémico es un hecho porque hay diferentes sociedades, la cultura es diversa y siempre y cuando haya diferentes personas y diferentes comunidades, pues va a haber pluralismo epistémico porque estas comunidades representan diferentes modos de conocer. No obstante, y siguiendo esta autora, eh, yo también siento que el pluralismo está en la naturaleza, en la idea de naturaleza y en la idea de materia. Incluso hay que desprender la idea de naturaleza y la idea de materia de la matriz monista, ¿no? Que cree que la materia solo es lo espaciotemporal y demás, ¿no? Entonces ella habla incluso también van a Deleuze, ¿no? Que Deleuze también, y bueno, y se devuelven hasta Spinoza, que tienen una idea diferente de materia, ¿no? No es esta idea mecanicista que nace con pues, Newton, Galileo, sino es una idea más orgánica de la materia, donde la materia también es devenir, o sea, algo siempre puede ser otro, o sea, y por eso hago el énfasis bueno, tú, Cristian, lo puso en el énfasis de la ficción, ¿no? Del poder ser otro. Yo ahí pondría el énfasis, igual es una idea muy similar, en el devenir propio de la materia, ¿no? Incluso nosotros mismos, como cuerpo orgánico, como cuerpo sintiente, con cerebro, órganos y demás, en todo momento estamos deviniendo otros por el cambio de nuestras células, por incluso nuestro proceso de envejecimiento y demás. Entonces, yo siento que el pluralismo epistémico, claro, es pluralismo epistémico, pero y es mi apuesta y eso en parte estoy haciendo en mi tesis, también diría que es ontológico, o sea, no solo los hechos sociales son diversos, sino también la materia y la naturaleza misma es diversa. O sea, por esta capacidad de que la materia, bueno, el término técnico que utilizan ellos es virtual, o sea, siempre puede ser de otra manera, ¿no? No es como Aristóteles, que la materia era algo ahí amorfo y que llegaba a una forma que la encauzaba, sino que la materia es siempre una potencia que siempre puede venir otra cosa, ¿no? Y lo podemos ver, no sé, con los árboles. Bueno, hay muchos ejemplos con los pájaros, las flores. Bueno, ahí se podrían enamorar muchos casos. Pero quería decir eso, ¿no? Que para mí el pluralismo no solo se sitúa en el plano social, sino también si uno quiere liberar de la naturaleza y la materia de una matriz monista natural, también podría aplicar ahí el pluralismo, pienso yo. Sí, yo estoy
Completamente de acuerdo, Steve, porque poco es la intuición de Viveros de Castro con esta idea del multinaturalismo, ¿no? O sea, eh, es decir, un mundo como el de los europeos, que esto tiene que ver de nuevo con el colonialismo, en el que hay una validación, una invalidación ontológica, una invalidación de otros mundos que no son reductibles a la física, a la materia, sino que en todos estos mundos que llegaron a invadir los europeos en todo el planeta, pues habían espíritus y había todo un conocimiento para relacionarse con esos espíritus. Y en algunos lados se llama brujería, en otros lados se llama de otra manera. Y esas eran las epistemologías, o son las epistemologías de esos lugares, que esas epistemologías también tienen vínculos naturalistas, materialistas, fisicalistas, claro, porque hay también infusión de hierbas, que la Bayer, cuando ha visto que funcionan en su epistemología occidental, pues las han Claro. pues sí, patentado, y eso es biopiratería, y hay plata con eso, y el capitalismo, etcétera. Entonces, claro, yo creo que a lo mejor si hay pluralismo epistemológico es justamente porque hay pluralismo ontológico, ¿no? En la realidad y también en las personas que conocen. Y justamente la invalidación ontológica del colonialismo implicó también una invalidación epistemológica de los conocimientos, las formas de conocer diferentes que existían en las sociedades que fueron colonizadas. Eh, y eso nos lleva pues al monismo epistemológico, ¿no? Creo Sí, yo que entonces incluso, hay... incluso Sí, hay sí que... complemento rápido, me acuerdo de una hora, bueno, es que me gusta mucho porque es muy política, que Viveros de Castro dice algo así, ¿no? Lo estoy parafraseando muy mal, como vamos a luchar por la soberanía ontológica de los pueblos. O sea, eso me parece, porque también el colonialismo negó otros mundos, ¿no? Y yo puedo decir dentro del pluralismo y sin miedo, y así me miren los fisicalistas raros, que la naturaleza también deviene un dios y funciona como un dios en otras ontologías, y así funciona. Y allá es Sí, eso, y o tiene existe, agencia, o y no es tiene solamente agencia, exacto, materia. sí. Como igual en la sociedad actual occidental sospechamos que los animales también, con el especismo y la familia con los perrijos y todo eso. Bueno, yo Bueno, creo aunque que eso es ya son diferente las ahí, 7. ¿no? Pero, porque eso ya hace parte de un proceso de domesticación y bueno. Pero ya sospechamos que tienen alma, porque cuando hubo la invalidación ontológica, cuando llegaron los europeos, ellos ni siquiera estaban seguros de que la gente de acá fueran humanos. Se creía que a lo mejor eran pues otros animales porque carecían de alma. Y luego igual Viveros de Castro discute un pasaje de Lévi-Strauss donde él muestra también cómo los Tupinamba tenían esa misma duda, ¿no? Estaban en el Amazonas metiendo en el río a europeos pues, para ver si se ahogaban y se morían, para ver si eran espíritus, fantasmas o si eran de verdad humanos también. O sea, ellos también tenían la misma pregunta. Entonces sí, yo creo que el hecho de que ahora ya le otorguemos alma a los perros, pues igual hace parte un poco de este mismo proceso de reencantamiento del mundo, diría Maffesoli, en contradicción con este principio de desencantamiento del mundo de los modernos. O como diría Latour, nunca fuimos modernos. En el fondo, sí, ellos quisieron ser y quisieron modernizarnos, pero pues, nunca se logró al 100%. Bueno, ya son las 7, no sé si quieran comentar algo más o vamos cerrando ya por aquí. Por mi parte, nada, yo estoy agradecida porque entendí varias cosas y digamos que en esta modalidad de estudio, el poder reunirme así de forma interactiva con un grupo ha sido satisfactorio, la verdad. Bueno, pues qué chévere que te ha gustado, Ángel. Yo también estoy muy entretenido en estos seminarios. Bueno, pues les mando un abrazo y nos vemos dentro de 8 días con el siguiente capítulo. Sí, Sería el 6, ¿no? sí, sí, el 6. Listo. Vale. Hablamos. Chao. Chao. Chao.